esta noche a teatro en Broadway. El precio, bueno, bonito y barato, pues no tanto. Yo estaba buscando ya inmediatamente la zona para lanzarnos al suelo por si había tiroteo. Hemos venido a esta pastelería Ferrara a comernos un par de cannoli. El precio, Y yo inmediatamente pensé, fue que me iban a robar la cámara. El man apenas escuchó la cantaleta, dijo, no, esta debe ser de esas latinas de 3 días de cantaletas. No tuve que golpearlo. Presumiendo de anillo, te recuerdo que somos 100 ciudades desde Nueva York. Hoy concretamente desde Times Square. ¿Por qué repetimos? Porque es que nos vamos esta noche a teatro en Broadway. Hemos escogido esta comedia musical que se llama Company. Está bastante bien y lo mejor de todo, que hemos encontrado a 50% de descuento de las entradas. ¿En dónde? Aquí justo, en Tickets. ¿Dónde queda esto? Pues debajo de las escaleras, de las famosas escaleras rojas de Times Square, justo debajo. Ahí lo tienes, te puedes meter en la página www.tdf.org, te dejamos el enlace para que puedas acceder y ver las comedias, ver las obras de teatro que hay descuento. Empezamos con los precios, ¿no? Sí. Que siempre decimos que es muy caro, pero para que nos hagamos una idea. La comida que venden en la calle, le decimos nosotros jalil, ¿no? Porque siempre pone jalil. Sí, en es todos. como comida árabe, como gyros, como kebab. Vale, usualmente 10 euros el plato. Empezamos a comer desde 8, ¿no? Sí, empezamos. O sea, desde hemos comido de 7, de 8 euros, de 10. Y algunos que se les va la mano han cobrado hasta 12. El Gatorade, que es la bebida, una más o menos así de este tamaño, que no, porque aquí lo dicen en onzas y yo me pierdo con eso, vale la primera vez 2 euros. Y en otros puestos vale 3 y hasta 4, o sea, el doble por un Gatorade. Es el precio callejero, ¿no? Sí. En el supermercado, para comprar un zumo de 1,5 litros, nos ha valido 4,30, $4.30. El café, claro está que es de Starbucks, pero no comprado en Starbucks, sino en supermercado. Sí. Vale 3,20. Sí. 3,20 y devuelven la botella y le dan 5 céntimos. El metro, el Subway vale 2,75 cada pasaje, pero pues nosotros y todo el mundo que viene aquí compra la Metrocard, Sí. que son 34 euros la primera vez, porque la tarjetita vale $1, y esa te sirve para 7 días y coges metro y autobús ilimitadamente, ¿no? Sí. Otra, el tema del domingo las cuando peluquerías. íbamos a la Nos fuimos a una misa gospel, pues tempranísimo, pues pegamos la madrugada y a las 6:30 salimos ahí de donde estamos quedándonos, ahí como a 2 cuadras empezamos a ver peluquerías, ¿no? 6:30 de la mañana, o sea, abiertas y las chicas pues eso, haciéndose sus arreglos, pero 6:30, un domingo, haciéndose trenzas y como siempre las peluquerías de allí, con la música así como si fuera una discoteca, ¿no? Sí. Boom, 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 boom. En fin, que aquí no todos lados ocurre, ¿no? Pero por lo menos allí en esa parte sí. Acabamos de salir del rooftop 39, nos gustó mucho, la verdad. Aquí te dejamos la dirección y de los otros rooftop, evidentemente no conocimos todos, pero este está guay, está bonito. El precio, bonito, y barato, pues no tanto, pero bueno, estamos en Happy Hour y en Happy Hour le hemos pillado. Hemos tomado una cerveza y un zumo, que sumaron 18 euros, más 2 euros pues, de propina, 20 euros en Happy Hour, ojo, pero es que en Nueva York está bastante caro. Pero mira las imágenes, está bastante bonito y dejamos las otras direcciones para que elijáis. Otra cosa, los cinturones de los policías. Esta vaina debe de pesar 5 kilos porque tiene pistola la pistola de fuego, de pólvora, luego la otra pistolita que será la de la descarga eléctrica. Como amarilla. Luego una serie de kits de frasquitos que seguro que será de todos los tipos de gases, de pimienta para alisar. Sí, eso es.
así, O sea, es el que- antibalas. Sí, o sea, es una cosa bárbara. E insistimos que los polis no son gigantes, No, no, no. no, muchos inclusive más bajitos que yo. Pero cuidado, de pronto es algún Jackie Chan de esos que te hace ahí Sí, a no alguna ser que garra sea- paralizadora y te Sí, deja porque no bloqueado. parece I'm mucho. always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding Estamos in en Little privacy with the Italy, screen over vecinos the con eyes. Chinatown. Hemos venido a esta pastelería Ferrara a comernos un par de canolis. Tienen buena pinta. El precio, $7 cada canoli. A ver, She like to hurt me a name. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the Muy buen haters be sabor. trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's Cerca a nuestro barrio hay un supermercado y el Sí. supermercado es todo desordenado, ¿no? Todo... sí, pero es que yo vi como la escena, no sé, como en esta peli Destino Final, como la cadena de consecuencias que iba pasando. Sí. Chico con 2 fajos de billetes, o sea, el cajero contándolos alegremente, pero 2 fajos gordísimos de billetes. Sí. Y luego en un momentín, Entró un man con la capucha así tapada, con el tapabocas Horror. y entró allá derecho al supermercado no, y una lo- actitud así. todo acelerado. Acelerado. Y detrás entró otro man, el típico con cadena y tal. Y nosotros dijimos, aquí fue. Yo me imaginé, yo estaba buscando ya inmediatamente la zona para lanzarnos al suelo por si había tiroteo. Yo no fui a nada La mona más. pensó de tiroteo. Yo pensé fue que aquí nos atracaron y dije, no, nos van a robar los $20 que teníamos entre el bolsillo. Así, lo otro lo No tomó teníamos el más, colchón. exactamente. Entonces, pero bueno, eso fue un susto. Es que eso nos pasa por ver tantas pelis, Sí, ¿no? eso nos pasa por eso. Estamos ahí vaticinando como el peligro. Paréntesis, recuerda, somos 100 ciudades. Dale me gusta, like. ¿No lo he visto? Ahora sí. Suscríbete para que te lleguen todas nuestras notificaciones de todos los videos nuevos que pongamos. Otro fue que yo te estaba tomando fotos, ¿no? Ah, Estábamos sí, en una esquina cualquiera tomando fotos ahí todo embobado yo. Y de pronto me llega un man ahí con capucha, más alto que yo. ¿Qué le pasaba? Que yo no sé qué, que por qué me Pero está se te tomando fue fotos. un Y rollo muy agresivo. inmediatamente pensé, fue que me iban a robar la cámara. Y cogí, cha, ¿ya que me está hablando? Y el man, sí, que me está tomando fotos. Y yo, este tonto, ¿qué le pasa? Que va todo. Y de pronto llegó la mona, ¿no? Claro, llegué yo gritando. Embravecida, como una loca, tal. pero histérica, hasta un ¿Qué momento- le está pasando? Claro, directamente le dije y hasta un momento pensé, dije, yo soy muy chiquita, no puedo meterme a golpes, pero dije, si me voy con impulso, corriendo, lo tumbo. O sea, Nada, nos pero hacemos daño a los dos. el man apenas escuchó la cantaleta y dijo, no, esta debe ser de esas latinas de Pero, 3 días de cuidadito, cantaletas. que apenas yo llegué, El man tío se salió disparó. corriendo. No tuve que golpearlo. En fin, el caso es que con la cantaleta yo también hubiera salido corriendo. Town y vinimos a un restaurante que leímos en los comentarios que está muy bien. Y pedimos lo que dicen en los comentarios que hay que pedir, que lo que está rico, que es cerdo con arroz, que se ve buenísimo. 5,50. Pedimos una porción para cada uno. Y hay al lado, a 2 locales al lado, que, bueno, el nombre pues lo pongo aquí porque ni idea cómo se pronuncia. El otro pues sí, se llama Kung Fu. ¿Y qué pasa? Que cuando fuimos a comprar esto, todo el mundo andaba con este, es un shake, una mezcla. Entonces dijimos, pues vamos a probarlo. Como es allá al lado, pues mira, nos costó $4.95 y nos dijo la chica, con bubble, métale. $6.97 total, casi 7 dólares. Y el bubble está delicioso, además le meten hielo y está riquísimo. Entonces, bueno, bonito y barato aquí en Chinatown. Las bicis, aquí en New York es más peligroso las bicis que los coches. Sí. Porque pasan a toda miércoles y más encima No nunca te respetan esquivan, ni frenan, o ni sea, respetan eres tú los que tiene semáforos. que- Los coches pues más o menos respetan los semáforos, pero cuando uno menos piensa son las bicis. Sí. Y hay un montón de ciclorrutas, que eso está muy bien, se hace mucho deporte. Además también la gente pasa corriendo, cuando pasan corriendo uno también tiene que estar esquivándolo. Now we ain't getting posterized. We out here making
taking posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better En el metro sí hay 20.000 historias, pero así rapidín decimos que la gente se ve muy cansada. Aquí la gente trabaja duro, ¿no? Sí, se ve muy agotada, o sea, se nota de pronto Sí. los rollos, los 2, 3 trabajos Y o que, más. exactamente, y que no se meten con nadie. Es decir, todo el mundo va así. Sí. Y claro, es que en el metro aquí ocurre unas vainas. La vez pasada ya para finalizar llegó un man fumando, ¿no? Ay, sí, está. No era Fumando hierba, tranquilo. no estaba fumando cigarrillos. Sí, pero la gente apenas hace así con la cabeza, quiere pero nadie algo. dice nada. Nada, que por ejemplo en España, buah, todo el mundo se le manda encima, que acá le pasa, que tal. Pues aquí no, aquí todo el mundo tal. O a veces está uno, va a entrar al metro y un man acostado ahí de lado a lado. Y apenas todo el mundo callado. Si no te gusta demasiado, te cambias de vagón. Pero nadie se mete con nadie, ¿no? Sí. En fin, ya no más Sí, ya tonterías. está, que los estamos aburriendo. Descansa. Chao, chao, hasta